Good afternoon, everybody, and welcome. Buenas tardes a todos y a todas, y bienvenidas y bienvenidos. In the last quarter century, En el último cuarto de siglo, un presidente de los Estados Unidos ha acudido a Davos. Una vez con Donald Trump. Es uno de los primeros líderes al que le pedí que regresara. Trabajé muy de cerca con él durante los primeros meses de la COVID. Algunos economistas decían que nos dirigíamos de lleno a la próxima Gran Depresión, pero lo que ha ocurrido es que durante este periodo extraordinario el presidente ha querido reunir a los diferentes sectores empresariales, económicos, sociales, para actuar todos a una. Y ha sido este instinto de acción lo que realmente agradece el Foro Económico de Davos, porque reúne toda una combinación de líderes empresariales, jefes de Estado, líderes de la sociedad civil, de las ONGs, para llevar a cabo un diálogo genuino. Y sobre todo este año de 2026. Afortunadamente, esta reunión se celebra durante unas circunstancias económicas mejores de lo que fue el caso durante la pandemia. Pero también nos encontramos con situaciones económicas diferentes en el mundo. Lo que vemos es cómo el capitalismo se puede beneficiar más y cómo podemos reforzar nuestra economía global con una mayor participación. Y aquí es donde el presidente ha mostrado un liderazgo real, reduciendo las barreras al crecimiento y hacer que los Estados Unidos y sus ciudadanos participen en el crecimiento de la economía norteamericana. Se están ya redactando planes para los años 2026 y subsiguientes, siempre haciendo hincapié en el diálogo. Tenemos que seguir viendo hacia dónde nos dirigimos, y esto no se puede hacer sin la participación del presidente de los Estados Unidos, el líder más importante del mundo. Agradecemos su presencia hoy aquí, así que me gustaría presentarles y dar la bienvenida de vuelta a Davos al presidente de los Estados Unidos, el señor Donald J. Trump. Eólicos. Mucha gente está ahora recurriendo a buscar empleo en el sector privado y se está creando mucho más empleo de lo que era el caso antes. Estamos imponiendo aranceles a muchos países y en los últimos años, en los últimos meses, hemos despedido a más de 250.000 funcionarios en el país, porque no todo el mundo puede trabajar en el sector público. Las cosas no dan para tantos funcionarios. Hemos reducido la inflación desde unos récords históricos durante la administración de Biden. Yo prometí recortar las
normativas y regulaciones, pero la verdad es que he eliminado 129 normativas que se habían ido imponiendo durante los últimos años y sobre todo en el periodo de Biden. Durante mi mandato estamos viendo el mayor recorte de impuestos que se había visto en los Estados Unidos en muchos años. Se están llevando a cabo inversiones en algunos estados. Ha disminuido el precio a $1.95 por galón. En fin, unos precios como nunca antes se habían visto, al menos no durante muchos años. He firmado una orden, un decreto para la construcción de nuevas plantas nucleares. Plantas tremendamente seguras. Estamos a favor de la energía nuclear. Son plantas muy seguras y lideramos el mundo en el campo de la inteligencia artificial. Y somos líderes por mucha diferencia respecto a lo que es el caso de otros países. Se están construyendo nuevas plantas que van a suministrar de energía a la inteligencia artificial. Estamos creando las bases y sentando las bases para que pueda proliferar la inteligencia artificial y que se pueda autoadministrar de energía con la construcción de muchas plantas en diferentes lugares. Y la gente puede ir construyendo gente con dinero puede ir construyendo sus propias plantas generadoras que van a alimentar la inteligencia artificial. ¿Y qué está ocurriendo? Que estoy facilitando las cosas. Estoy acelerando la aprobación para la construcción de estas plantas. Y en Estados Unidos teníamos un colapso energético. La gente hablaba de instalar plantas eólicas en todo el país, en todo el mundo. Con la energía se supone que tenemos que hacer dinero, no perderlo. Sin embargo, lo que ha tratado de hacer la izquierda radical en América ha sido algo catastrófico. Alemania, pues ahora está produciendo mucha menos energía de la energía eólica que en 2017. Es obvio que están haciendo un buen trabajo ahora, pero ¿qué han tenido que hacer antes de alcanzar estos objetivos? Pues los precios de la electricidad ahora están a 64% por encima. El Reino Unido produce un tercio del total de su energía que producía en 1995. Así que además están por encima del Mar del Norte, una de las más grandes reservas de energía de todo el mundo. Y esa es una de las razones por las cuales la energía ha alcanzado bajos niveles catastróficos con niveles de precio altísimos. Pensémoslo por un momento. Es algo increíble. No podemos decir que las energías ya se han agotado. No se han agotado. En el Mar del Norte todavía quedan grandes yacimientos. Es increíble.
que nadie está explotando, nadie está extrayendo. Hay muchas empresas que están llevándose el 92% de los ingresos, entonces las compañías petroleras no pueden hacerlo, ya no quieren hacerlo, porque tienen que pagar mucho por extraer. Yo quisiera que la Unión Europea pues estuviera bien, al igual que el Reino Unido, pero tienen que ayudarse a sí mismos. De hecho, los precios de la electricidad absorben 139% o han subido 139% a pesar de que hay turbinas eólicas en todas partes, cada vez más año tras año. Sin embargo, en el Reino Unido están perdiendo. Otra cosa que he estado notando es que mientras más dinero se pierde en un país, peor se comporta ese país. China, por ejemplo, ha construido o ha apostado, está construyendo para vender muchas turbinas eólicas, pero no hay ninguna granja de turbinas eólicas en China. No sé si ustedes las han visto, porque ellos venden esas turbinas para gente estúpida que las compran, pero ellos no las utilizan, sino que las venden a otras personas para que creen sus granjas de turbinas eólicas. Ellos no la van a utilizar, ellos están utilizando más que todo el carbón. China funciona con carbón, con gas y petróleo también, que bueno, que todavía no saben cómo situarse todavía en ese sentido. Y tienen una muy buena situación, siguen vendiendo turbinas eólicas y eso es una gran ganancia para ellos. Y allí sus resultados, que son muy buenos. Y bueno, el presidente es muy amigable conmigo y me dice que bueno, que van a seguir vendiendo esas turbinas eólicas a personas o a países que quieren seguir matando a sus aves, destruyendo sus paisajes. Es lo que me dicen, son los estúpidos que compran esas turbinas eólicas. Eso pues se ha traducido en migraciones o más problemas sociales, baja tasa de nacimiento, adversarios extranjeros que atacan al país y otros problemas. Los Estados Unidos quieren mucho a la gente de Europa. De hecho, yo vengo de Europa, yo vengo de Escocia y de Alemania. Casi 100% escocés por mi madre, casi 100% alemán por mi padre, y creemos mucho en los lazos que compartimos con Europa como una civilización. Quiero que sea una civilización propia. Es por eso que tenemos que centrarnos en el crecimiento económico y en problemas como la migración y el uso de la energía. Tenemos que consolidar el Occidente unido. Es lo que tienen que hacer los países de la Unión Europea. Tienen que sobrepasar de su propia cultura que han creado en los últimos años. Es terrible lo que están haciendo. Se están destruyendo y están destruyendo lugares muy bonitos en Europa. Queremos aliados fuertes. Queremos que Europa sea fuerte y seria. Y últimamente estos asuntos de seguridad nacional quizás parezcan asuntos que no sean muy actuales. Sin embargo, propician situaciones poco claras, que es la situación que se ha presentado con Groenlandia. ¿Quieren que hable de Groenlandia muy brevemente? Porque yo puedo detener mi discurso ahora, pero bueno, no he querido hablar de Groenlandia porque seguramente me iban a criticar. A ver, yo respeto altamente al pueblo de Groenlandia y al pueblo de Dinamarca. Dicho sea de paso, pero todos los aliados de la OTAN tienen sus obligaciones, primero ser capaces de defender sus territorios, y ninguna nación estará en posición o está en posición de proporcionarle seguridad a Groenlandia, aparte de Estados Unidos, ya que somos una gran potencia y eso es lo que la gente no entienden. Miren lo que ha sucedido con Venezuela. Miren lo que ha sucedido también durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca cayó por ante Alemania, luego de tantas horas de lucha, y no han podido defenderse ni a sí mismos ni a Groenlandia. Entonces los Estados Unidos ahora se sienten obligados, sentimos esa obligación de enviar nuestras propias fuerzas para poder proteger el territorio de Groenlandia. Y espero que lo hagamos, ya que el pueblo de Groenlandia no tiene las capacidades de protegerse. Bueno, salvo quizás en el caso de Venezuela, que ha sido muy publicitado, pero esas fuerzas las hemos desplegado para derrocar a Soleimani
y en otros casos. Son muchas operaciones que han sido perfectamente ejecutadas. Si alguien me dice mañana, señor, todo lo que usted ha hecho ha sido ejecutado perfectamente, yo le diría, sí, yo sé. Entonces, a pesar de lo que se dice, los Estados Unidos ha pagado por trillones y trillones a favor de la OTAN y nunca ha obtenido nada a su favor, nada a cambio. Es ahora lo que pedimos, que nos ayuden con Groenlandia como quieren que le ayudemos con Ucrania. La semana pasada yo he visto que se trataba de 10.000 soldados, pero el mes pasado había 31.000 soldados involucrados en la guerra en Ucrania. Es un número altísimo, 31.000. Piénsenlo, 30.000 soldados que han muerto en solo un mes. Y en el mes anterior fueron 27.000, el mes anterior 25.000, así sucesivamente. Ha sido un baño de sangre, una masacre en Ucrania, y es eso lo que quiero detener. Eso no ayuda a los Estados Unidos. Estamos hablando de almas, de jóvenes que pueden lucir como ustedes aquí en la primera fila. Se van a la guerra y sus padres están muy orgullosos, y 2 semanas después reciben una llamada que les dice, a ver, su hijo ha sido explotado y ha fallecido, cosa que es horrible. Cosas que pensábamos que habíamos dejado atrás en la Segunda Guerra Mundial. Y si vemos las cifras de muertos de la Segunda Guerra Mundial, son cifras altísimas. Y bueno, lo mismo ocurre con Ucrania y Rusia. Y con el presidente Putin, pues uno tiene que ajustarse a su modo de comunicación si uno quiere firmar un trato con él, al igual con el presidente Zelensky. Es la impresión que yo tengo, pero es necesario ponerle un fin a esta guerra porque hay mucha gente muriendo, muchas almas que se pierden. Y al sentarme en la mesa de negociación con Putin y Zelensky, pues estoy ayudando a Europa y a la OTAN. Y lo he visto en Islandia hace poco. En Islandia me han llamado papi o daddy. La gente tiene que trabajar, tiene que viajar, y todo ese dinero se gasta, y todo ese dinero pues va a comprar cuotas de empresas en bolsa de valores y seguir agradando su poderío. Y esto ocurre en la industria armamentista, y mientras tanto nosotros tenemos los mejores equipos. Por eso nos hemos separado de la industria armamentista de la OTAN. Me pregunto por qué es esta situación. Se supone que esta será una sexta generación indetectable, la que vamos a comenzar a construir en nuestra industria armamentista. Una sexta generación de bombarderos. Entonces queremos este pedazo de hielo para la protección del mundo, pero OTAN no nos quiere ayudar, a pesar de que nunca hemos pedido nada a cambio. Hubiésemos podido conservar a Groenlandia en aquella época. Así que ahora la OTAN tiene 2 elecciones. Pueden decir sí y se lo agradeceremos, o pueden decir no y lo recordaremos. Una América fuerte y segura significa una OTAN segura y fuerte. Es por eso que siempre estoy al tanto y pendiente de asegurarnos de que nuestras defensas militares son fuertes, que tenemos una economía fuerte, porque la seguridad nacional también requiere de prosperidad económica. Eso lo tenemos claro. Biden y sus aliados han destruido nuestra economía y nos han dado quizás la peor tasa de inflación en los últimos 48 años en Estados Unidos. Que 48 años para un americano común puede parecer la eternidad completa. Esto ayer con sus gafas de sol. No sé qué le ha ocurrido, ¿eh? Bueno, yo le he visto y pues parecía que quería lucir como una estrella de películas de acción. Pero bueno, yo le he dicho, a ver,
Manuel, mira que todos los laboratorios farmacéuticos están de acuerdo porque son muy inteligentes. Ya tienen varios años estafándonos, pero han tenido que abandonar todo eso porque Estados Unidos no quiere pagar por todo eso y ellos tampoco querían pagar. Bueno, Estados Unidos recupere su dinero. Es por eso que nuestros precios han seguido aumentando de 12 a 15% más que en otros países. Y él me dice, no, pues al 100% lo cubrimos en Francia. Yo pues he hablado mucho con Emmanuel Macron. A mí me gusta él. Es una persona que me cae muy bien y yo he tenido que decirle, pues, a ver, Emmanuel, va a ser necesario que aumentes el precio de esta pastilla. Vas a tener que aumentarlo a 20 o 30 dólares. Tienes que duplicar el precio. Los precios van a tener que triplicarse o cuadruplicarse, cosa que no será fácil. Si me ha dicho, Donald, yo no lo quiero hacer, y yo le he tenido que decir, sí lo vas a hacer, a 100% seguro que lo vas a hacer. Él me dice, no, me estás pidiendo que duplique los precios. Y yo le he dicho, Emmanuel, estás aprovechando de Estados Unidos desde hace 30 años con ese medicamento. Vas a tener que hacerlo, no tienes opción. Y estoy 100% seguro de que lo vas a hacer. Y él me dice, no, que no lo voy a hacer. Tus precios van a duplicarse o triplicarse porque vas a tener que ajustarte a los precios de Estados Unidos. Si tú te ajustas a los precios de Estados Unidos, nosotros vamos a bajar un poquito. En vez de ser 130 dólares, van a ser 110. Y entonces vas a tener que aumentarlo quizás hasta 20 o 30 dólares, no más que eso. Y él me dice, no lo vamos a hacer. Y yo le digo, esta es la historia, Emmanuel. Si lo vas a hacer, lo vas a tener que hacer rápido. Vas a tener que imponer 25% de aranceles en todo lo que le estás vendiendo a los Estados Unidos. Eso lo voy a instaurar yo, en realidad. Y yo lo que te voy a instaurar son precios 10 veces más grandes de lo que te estoy anunciando. Y él me dice, bueno, sí, Donald, lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. Y pues en promedio me ha tocado 3 minutos con él y 3 minutos lo he hecho con otros países y me han dicho lo mismo, no lo voy a hacer. Y yo les digo, tienen que duplicar el coste y les digo así, claro, porque es que nos han estado estafando durante 30 años en la industria farmacéutica de Estados Unidos y nos dicen, pues no, hemos aumentado el poder adquisitivo de las familias numerosas, de manera en que podamos invertir en su seguridad y en su poder adquisitivo para poder relanzar el mercado de bienes raíces. Y nadie nos está agradeciendo eso. No he escuchado a personas agradeciéndonos. Hay muchas personas que al mejorar su situación económica se compran muchas casas y eso pone a sus casas en riesgo de la depreciación. Y evidentemente esto es justo para las personas que trabajan duro, porque estas personas son construidas para familias y no para empresas ni familias que quieran acaparar. América no puede convertirse en una empresa que subarrienda casas, porque las personas que viven alquiladas en casas o apartamentos pues generan situaciones sumamente injustas. La gente debería poder ser propietarios de su vivienda y ahora estamos trabajando actualmente para adoptar leyes que funcionen como una barrera para esta situación, para controlar la deuda inmobiliaria y para controlar las tasas de interés que son sumamente elevados. Esto ocurre en las tarjetas de crédito también, 28% hasta 32% de intereses que pagan todos los americanos, cosa que es enorme. Así que para ayudar a nuestros ciudadanos a recuperarse del desastre de Biden, le voy a pedir al Congreso que recorte los tipos de interés de las tarjetas de crédito al menos durante un año. Y esto va a ayudar a millones de americanos a ahorrar. Ya no van a tener que pagar un porcentaje tan alto, unos tipos de interés tan altos en sus tarjetas de crédito porque se arruinan. No pueden
arruinar. Está también la cuestión de las criptomonedas en los Estados Unidos, como ocurre en el resto del mundo. Está la cuestión de la legislación de las criptomonedas. Voy a bloquear números. Voy a hacer cosas para que los ciudadanos norteamericanos puedan lograr una estabilidad en este sentido. Tenemos mercados como el de China, como nos ocurre también como con los mercados de inteligencia artificial. Y vemos que son cosas que pueden ser populares desde el punto de vista político, pero hay que asegurarse de que China no se haga con todo en este sentido, con las criptomonedas, con la inteligencia artificial. Así que he pedido a las instituciones que hagan una compra de más de 200.000 millones de dólares en bonos. Así que tenemos, para obtener algo hay que dar algo a cambio. Yo hablo con mucha gente estupenda que tiene buenas ideas. A veces la gente luego cambia, pero en fin, vemos que de repente la gente cuando llega a ciertos puestos empiezan a tomar decisiones como son subidas de tipos. ¿Por qué lo hacen de repente cuando antes pensaban de otra manera? Esto lo vimos con Jerome Powell. Así que tenemos que tener a las personas adecuadas en los lugares adecuados. Hemos visto por primera vez en muchos años una caída en los precios de las hipotecas. Lo mismo con los automóviles. Yo siempre estoy a favor de la gente que es propietaria de un hogar, de una casa. Y el valor el valor inmobiliario ha subido muchísimo y hay personas que se han enriquecido debido al aumento del precio de las casas de las que son propietarios. Pero yo no quiero hacer nada en contra de las personas que por primera vez se han podido comprar una casa y que caminan por las calles de las ciudades en las que vivan, sintiéndose muy orgullosos de que sus casas se han revalorizado. Yo nunca voy a hacer nada contra estas personas. Y, como digo, las hipotecas tienen que ser razonables, porque muchas veces veo que estas hipotecas suben y suben y la gente tiene dificultades para poderlas pagar. Podríamos hacer caer los tipos de interés a niveles bajísimos si quisiéramos hacerlo por decreto. Aunque deberíamos pagar los tipos de interés más bajos del mundo. Por ejemplo, y ahora estamos en Suiza, por ejemplo. En Suiza se hacen relojes maravillosos, pero no pagan nada a los Estados Unidos cuando venden sus productos allá. Un déficit de 41.000 millones.
Así que yo dije, vamos a aplicar un 30% de aranceles en muchos de sus productos. Es un déficit muy importante y yo dije, vamos a aplicar aranceles diferentes en diferentes sitios. Y hablamos, por ejemplo, de un 30% de aranceles a países como Suiza. Y empezaban a llamar, y conozco a mucha gente en Suiza. Pero y hay muchísimos otros ejemplos que se benefician y que se aprovechan de nosotros. Llegan a los Estados Unidos, venden sus relojes, no pagan aranceles, hacen miles de millones de dólares y los ganan a nuestra costa. A nuestra costa. Y tenemos un déficit sustancial, pero esto lo he subido a un 30%. Y llamé a una primer ministro y me decía, no puedes aplicarnos el 30% porque somos un país pequeñito. Y dije, sí, pero tenéis un déficit enorme. Igual sois un país pequeño, pero tenéis un déficit enorme. No, por favor, no nos apliques esto. Sí, sois un país pequeño, pero sois un país grande en términos de deuda. No nos hagas esto, por favor, no nos hagas esto. Y de repente, pues empezó a visitarme todo el mundo, todos me venían a ver, a suplicarme, pero me di cuenta de que, para empezar, yo no quiero hacer daño a nadie. Así que estos aranceles los bajamos después a niveles más bajos, pero ahora van pagando. Y me di cuenta de que hay muchos sitios que se están forrando a costa de los Estados Unidos, porque si los Estados Unidos no ganarían nada. Es como Suiza. Suiza, hablamos de 41.000 millones de dólares de déficit. Venden sus relojes sin aranceles, sin pagar aranceles. Y, en fin, hablando con todos ellos, me di cuenta de que son los Estados Unidos los que están manteniendo a muchos países y muchas de sus economías a flote. Todo el mundo se ha aprovechado de los Estados Unidos, pero creo que soy una persona justa y realmente ajusté las tarifas. Modulé las tarifas. Pero no solamente hablamos de Suiza, todos los países que estén representados hoy aquí, queremos trabajar con todos los países. Yo hablaba, como les decía antes, de un 39%. Yo podía haber dicho, pues voy a aplicar un arancel de un 70%. Y la verdad es que nosotros deberíamos pagar el menor tipo de interés del mundo, porque sin nosotros la mayor parte de los países no funcionarían. Y luego está la cuestión de armamentística, está la cuestión de la protección. ¿Quién se encarga de esto? Y hay otra cosa que es muy importante decir, y es que antiguamente, yo ya sé que soy uno de los más viejos de esta sala, aunque no me siento viejo, pero recuerdo que no hace tanto
tiempo, hace 20, 25 años, cuando salía una buena noticia sobre los Estados Unidos, bueno, los Estados Unidos ha tenido un trimestre que hay que subir los tipos de interés, etcétera. De hecho, el crecimiento puede compensar por la inflación. En fin, se han construido y abierto miles de empresas en el último año. 13 billones de empresas se han abierto. Porque lo hemos facilitado, hemos agilizado las cosas. 18 billones. Miles de empresas se están construyendo. Fábricas se están abriendo. Fábricas de coches. Muchas están regresando a los Estados Unidos. Empresas o fábricas que se habían deslocalizado están regresando a los Estados Unidos. Vienen de todas partes del mundo. Se están abriendo más fábricas que nunca jamás en la historia. Y ya no se renuevan, no se rehabilitan las fábricas, sino que directamente se derriban y se construyen desde cero, desde los cimientos. Biden ya admitió las cifras de los nuevos migrantes, pero los Estados Unidos están reduciendo la entrada de migrantes ilegales. Delincuentes procedentes de países en los que se encontraban o habían salido de la cárcel y que cruzan nuestras fronteras para entrar en nuestro país. Gente peligrosa. Uno de los ejemplos es Minnesota, Minneapolis. Les estamos ayudando muchísimo, pero la gente no lo agradece, todo lo contrario. Hay lugares ahora donde puedes ir de paseo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos y caminar de una manera segura, sin sentirte amenazado o en peligro. Lugares que se han convertido en sitios seguros. Han ido desapareciendo esta gentuza, los grafitis en las paredes. En muchos lugares vuelve a crecer la hierba. Washington vuelve a ser, la capital vuelve a ser una ciudad hermosísima. Los restaurantes vuelven a abrirse. Antes cerraban uno tras otro. Se vuelven a abrir. Vuelve a ser una ciudad segura. En Luisiana también. Hemos recortado las tasas de delincuencia a unos niveles mínimos. Y vamos a ayudar también a la gente que vive en California. Tenemos a su gobernador, que es un buen tío, pero tiene que admitir que necesitan ayuda. Yo intervine al principio cuando tenían problemas en las calles y yo sé que muchos gobernadores, muchos alcaldes me van a llamar y me van a decir, ven, ayúdanos a limpiar nuestras calles, a hacer que nuestra ciudad vuelva a ser una ciudad magnífica otra vez. Y podemos mejorar las cosas. Podemos recortar también, estamos recortando también el dinero, las prestaciones que mucha gente recibe de forma ilegal sin haber contribuido con impuestos. Está también la cuestión de las ciudades santuario, que queremos reducir. Y, por otra parte, están los recortes en el fraude de 19.000 millones de dólares.
Aquí entran en juego los somalíes. Minnesota está llena de somalíes, gente procedentes de países horribles. Tenemos el tanquero, el barco, que venía con drogas. Así que, ¿qué hicimos? Los borramos del mapa. Por ejemplo, los barcos submarinos que vienen cargados. Ya destruimos a 2. Y los demócratas nos decían, pero si eran pesqueros, estaban pescando. No eran submarinos, no eran barcos de pesca, eran submarinos llenos de drogas. Estamos atacando este flujo de drogas que llega a los Estados Unidos y que llega por mar. Estamos destruyendo estos cargueros, estos barcos, estos submarinos. Y esto lo estamos haciendo en el mar. La situación en Minnesota, bueno, pues nos recuerda el hecho de que no podemos construir sociedades con personas que vienen de países que no han podido construir una sociedad justa. En Somalia vemos que es un país fallido. Ian Omar dice, sí, pero la Constitución te dice, bueno, pero vamos a ver, esto es gente que ha llegado de países que ni siquiera son un país. Y nos van a decir cómo tenemos que hacer las cosas. Así que hay que incidir en la prosperidad. Y la prosperidad no viene de nuestra cultura. Y esto es lo que compartimos, lo que tenemos en común Europa y los Estados Unidos, una cultura que compartimos. Tenemos que ser más prósperos que nunca, tenemos que defender nuestra cultura, tenemos que incidir en los logros de Europa a partir de las edades oscuras y apoyarnos en sus logros y en los logros de los Estados Unidos después. La inteligencia artificial. Hace 2 años nadie sabía lo que era la inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial puede conllevar peligros, pero vemos también los logros que puede alcanzar, lo que se puede lograr, lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Se pueden hacer tantas cosas, tenemos más oportunidades de hacer cosas que antes, que nunca jamás. Bueno, en esta sala hay muchas personas que son pioneros y pioneras en sus campos. La gente que está en esta sala, algunos y algunas son algunos de los cerebros más brillantes del mundo. Y hay que protegeros y hay que cuidaros. Siempre digo, hay que mimaros. Tenemos que mimar a las mentes brillantes, porque no hay tantas. Así que juntos, con confianza, con coraje, vamos a construir un futuro para ciudadanos, para todos los ciudadanos, un futuro más inspirado, más ambicioso, más grande de lo que nunca antes había existido. Algo impensable en el pasado,
quiero dar la bienvenida y quiero dar la enhorabuena a muchas de las mentes pensantes que se encuentran en esta sala en este momento. Os deseo éxito a todos y a todas. Y quiero deciros que los Estados Unidos han regresado, están aquí. Y muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra atención. This was supposed to be Bueno, supuestamente esto se trataba de una conversación muy rápida, señor presidente. A ver, es que me ha entendido una trampa, pero bueno, he querido hablar. Bueno, usted ha hecho que el rol del moderador haya sido muy fácil. Gracias, señor presidente. Tenemos algunas preguntas. Si le parece bien, quisiera comenzar con Groenlandia. O bueno, comencemos con la economía. La economía de Estados Unidos está muy bien últimamente. Pero ¿cómo mantener este crecimiento en el futuro? Porque siempre está la recesión que se cierne como una amenaza. Bueno, lo bueno de economías y recesiones es que todo es incierto y no podemos hacer nada. Pero sí contamos con un equipo de gente brillante que ha respondido, como ha sido en el caso del COVID. Hace 2 o 3 años, pues lo hemos visto. Y bueno, luego vino la palabra pandemia, no COVID, que fue una palabra novedosa. He escuchado la palabra pandemia y luego todo un polo ha salido muy fuerte hablando que querían constituir un grupo de reflexión y nos han dicho que George Washington pues así ha querido ser nuestro fundador, pero en realidad yo lo que les he dicho es espere un momento, me están hablando de George Washington, pero ¿qué está pasando en China? Está pasando algo en Wuhan, que es un tema bastante delicado durante el periodo de la pandemia. Todo eso venía de Wuhan. Veíamos por satélite cuerpos, cadáveres que salían de los edificios. Es así que todo ha comenzado y bueno, el planeta entero ha terminado contagiándose totalmente del COVID. Nosotros hemos hecho un excelente trabajo, no nos lo han reconocido. Sin embargo, hemos lanzado una operación militar extraordinaria como respuesta. Gracias al ejército hemos trabajado muy fuerte, muy arduamente durante la pandemia. Todo esto para decirles que hay cosas inciertas y cosas que no podemos predecir y que llegan y es así son las cosas. De esa manera hemos podido atravesar la tempestad de la pandemia y pues durante ese tiempo, incluso luego de la pandemia, la bolsa de valores de Estados Unidos estaba muy bien. Pero a fin de cuentas nunca sabemos qué nos puede ocurrir porque sí podemos detener las guerras, pero hay ciertos eventos que no podemos detener. Las guerras se detienen gracias a personas inteligentes. La guerra es lo más terrible, pero eso se puede detener porque finalmente todo depende de nosotros. Nosotros tomamos las decisiones. Del mismo modo, el COVID pues ha sido un problema mucho más difícil al que responder. Todo también depende de la suerte. Tenemos la gran suerte de contar con una economía muy robusta y eso lo demuestran algunas cifras. Muchas personas de mi equipo siempre me dan cifras constantemente. Scott lo puede corroborar. A ver, Scott quería irse a jugar fútbol, pero ha tenido que venir aquí. A él le gustan mucho las cifras. Él me ha mostrado las cifras y números de la economía americana y pues casi que no lo creo. Estamos haciendo cosas que ningún país ha podido hacer. Entonces, cuando estamos en una buena situación, queremos evitar todas las cosas que no pueden ser predecibles. Y cuando me han comenzado a hablar de la pandemia, he dicho que es esta palabra. Esto parece venir de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial. La pandemia, eso me hizo pensar en la epidemia de gripe española que ha requerido el despliegue de las Fuerzas Armadas, etcétera. Ha ocurrido durante la guerra y los soldados estaban muriendo durante ese
de conflicto bélico debido a la gripe española, a la influenza española. Ha sido una situación completamente terrible. Sin embargo, quisiera recalcar nuevamente que el mejor crecimiento económico de todos los países es en Estados Unidos actualmente. Gracias, señor presidente. Bueno, yo sé que usted no duerme mucho, pero yo sé que algo que quizás le da pesadillas es la deuda, que es muy alta y que no aparece como un renglón alto e importante en su presupuesto. ¿Qué pretende hacer? Bueno, aquí también todo se relaciona con el crecimiento. El crecimiento es la vía. El crecimiento nos ha permitido aumentar nuestro presupuesto a 37.000 millones de dólares. Tenemos un alto nivel de la deuda, pero también tenemos un alto nivel de gastos y también debemos centrarnos en ese sentido. Nuestro crecimiento ha sido extraordinario y creo que vamos a poder reembolsar esta deuda. También tenemos mucho dinero en Estados Unidos que llegan gracias a los aranceles. Estaba hablando de Suiza hace rato, que es un buen caso de estudio. Hubiese podido pedirles más, pero bueno, nosotros utilizamos los aranceles y tarifas de manera muy razonada y razonable. Pero veamos el caso de Minnesota. Hemos detectado varios miles de millones de dólares en fraude en Minnesota solamente y todavía quedan muchas cosas por descubrir. Vemos a personas que llegan a los aeropuertos con 10 céntimos en su bolsillo y se van a casa con millones. Eso no es posible. Conjuntamente con el Ministerio de la Justicia, el DOJ, también Pam y con Scott, pues nos vamos a reunir y vamos a hacer que esto sea nuestra prioridad. ¿Cierto, Scott? Estamos tratando de entender de dónde proviene ese dinero, ya que podría tratarse de 19.000 millones de dólares, para ser exacto. A ver, si pudiésemos eliminar 50% del fraude total, pues estaría muy bien. Y de esa manera pudiésemos apuntar a un presupuesto equilibrado. Ni siquiera tuviésemos que hablar de crecimiento. Así que tenemos varias opciones sobre la mesa y vamos a trabajar arduamente en pro de ello. Bueno, también tenemos el caso de los agitadores y manifestantes profesionales en Minnesota, sublevados en realidad. Los estamos supervisando, pero para nosotros lo más importante es el dinero en Minnesota y otros estados. A ver, señor presidente, podemos hablar del uso de inteligencia artificial y otras tecnologías en las fronteras y en otros ámbitos que están propulsando el crecimiento de Estados Unidos. Sí, ha sido un crecimiento masivo y exponencial. Mark Zuckerberg me ha mostrado una fábrica en que le han puesto el plano de Manhattan y bueno, la fábrica era casi del tamaño de Manhattan y yo he dicho, a ver, me estás bromeando, es una fábrica de varios kilómetros de ancho y de largo, es algo bastante larguísimo con un techo bastante alto y literalmente cubriría la mayoría de Manhattan. Es una gran fábrica. Y él me ha dicho que van a invertirle 50.000 millones. Y yo le he dicho, a ver, pero entonces, ¿por qué no construyes un centro comercial que te será más provechoso? A ver, ¿cómo gastar 50.000 millones de dólares? ¿Para qué si no sabes cuál será tu retorno sobre inversión? Pero bueno, es increíble todo lo que se está haciendo en el área de nuevas tecnologías y también quieren construir su propia planta de producción de energía. Yo no tengo ningún problema con eso, pero ¿quién va a pagar por eso? Si ellos pueden pagar por eso, pues está muy bien. Y luego van a vender el exceso de electricidad a un precio muy bajo. Van a venderlo para que nosotros podamos incluirla en nuestra red eléctrica. Eso puede solucionar los problemas de algunas áreas que no cuentan con electricidad. Y también tenemos el asunto de la inteligencia artificial que ha aumentado las competiciones dentro de las economías del mundo y dentro de los Estados Unidos también. Pero hablemos el caso de la competición entre China y Estados Unidos, que es una competición acérrima en materia de inteligencia artificial. Usted va a visitar a China el próximo mes de abril. Entonces, ¿cómo vislumbra usted las relaciones con China, entre China y Estados Unidos? ¿Usted quiere combinar colaboración con competición con China? Bueno, yo tengo una muy buena relación con el presidente Xi y con otros presidentes, pero siempre he tenido una buena relación con el presidente Xi de China. Es un hombre increíble,
Lo que ha hecho está muy bien, es altamente respetado por todos y yo también lo respeto. Sin embargo, pues todas sus acciones han sido interrumpidas por el COVID. Yo he querido visitarle antes, pero no he podido y bueno, he decidido ir a visitarlo próximamente. Sí, como usted lo dice, como un diplomata, como un diplomático. Sí, es que yo quiero actuar como diplomata. Como le he dicho a Marco Rubio, tenemos que apostar por la diplomacia. Y cualquier persona que sea aprobada por 100% de votos, como en mi caso serían demócratas liberales y republicanos radicales. Si 100% de personas lo aprueban, pues está muy bien. Él ha obtenido 100% de votos a su favor. Y bueno, al principio yo estaba muy feliz con todo eso, pero ahora, pues al parecer los demócratas no pues se están arrepintiendo de haber hecho todo eso. Un aplauso para Marco Rubio, que es un secretario de Estado excelente, gracias a Scott y gracias a Susie, quien es la primera mujer jefe de equipo, la mejor. De hecho, Howard igualmente, a quien mandó un saludo, él es fantástico. Y también, a ver, Chris, yo creo que ya tú has hablado y pues tú eres el número uno en el ámbito del petróleo con Doug. Pero bueno, hay uno que es mejor que el otro. Y bueno, y han decidido entonces de presentarme a Chris para saber quién es el mejor. Y pues sí, vamos a aumentar la cantidad de petróleo y de gas. Lo vamos a duplicar, que mucho más que anteriormente. Y hay muchos miembros de ese equipo que vienen de Venezuela, así que todo está bien. Tenemos un equipo formidable, gente formidable. Veo otras personas como Steve Witkoff. Tenemos un equipo genial que me da mucho orgullo. Y pues ustedes pueden pensar, aquí tenemos a tantas personas, pero sí, tenemos a las personas más inteligentes del mundo, así que vamos a seguir trabajando en pro de ello. Gracias, señor presidente. También sabemos que usted es un hacedor de tratos. Cosa que, bueno, hemos visto con Ucrania y que quizás lo veremos con Groenlandia. ¿Qué tipo de tratos o acuerdos podría alcanzar Estados Unidos y Dinamarca? Bueno, hemos tenido que discutir con Dinamarca durante los últimos años. Dinamarca es un buen país, un hermoso país, con una nación hermosísima también. Sin embargo, Groenlandia es un gran territorio gélido, helado. Sin embargo, es un territorio muy importante para nosotros. Sin repetir todo mi discurso, es un territorio muy importante para la seguridad nacional e internacional. Y eso puede crear una potencia, un poder que impida totalmente a los malos, a nuestros enemigos, pues penetrar en nuestras defensas. Es el lugar privilegiado de Europa. Y bueno, Dinamarca había dicho que iba a desarrollar las defensas de Groenlandia invirtiendo varios millones de dólares y no lo han hecho. Lo que quiero decir es que OTAN ha tratado a los Estados Unidos de una manera muy injusta. Nunca nos han dado nada, a pesar de que hemos cubierto las necesidades de la OTAN durante varios años. Y siempre nos han tildado de injustos. Es por eso que ahora OTAN tiene que pagar. Entonces yo pienso que OTAN tiene que empezar a reconocer que nosotros hemos sido cruciales en la situación con Ucrania. Yo pienso que el presidente Putin nunca hubiera procedido a invadir a Ucrania si yo hubiera estado en el poder en Estados Unidos. Si hubiera ganado Kamala, pues hubiera lanzado la Tercera Guerra Mundial, pero no hubiera ocurrido bajo mi mando. Y Gaza, ¿cuán importante piensa usted que es esta situación y cree usted que los Estados Unidos va a seguir apoyando la reconstrucción de Gaza a través de la inversión de varios millones de dólares? Queremos la paz en Oriente Medio. Tenemos cuestiones como la de Hamas y Hamas está de acuerdo con entregar las armas. Es gente que nació con armas en la mano. Y no va a ser fácil para ellos, pero lo tienen que hacer. Y
y veremos lo que en las próximas 2 o 3 semanas así lo hacen, porque si no realmente vamos a acabar con ellos. Hay 59 países que forman parte de este acuerdo de paz y algunos de esos países ni siquiera están en Oriente Medio y quieren hacer todo lo que puedan para deshacerse de Hamas. Tenemos el problema de Hezbollah en el Líbano. En fin, hay pequeños fuegos, pero la paz está más cerca. Acabamos de encargar bombarderos y la verdad es que son aviones enormes que impactan en sus objetivos en noches en donde no hay ningún tipo de luz. Lo mismo ocurre con los aviones y con los Tomahawks. La verdad es que muchos países no firmaban nada porque estaba el problema de Irán. Y, en fin, pueden volver a intentarlo, pero tal como fueron las cosas, no se atreverán porque los barremos. Y si no hubiéramos hecho lo que hiciéramos, no podríamos habernos acercado tanto a la paz, porque hay países que nunca habrían firmado este acuerdo porque tenían miedo. Teníamos el acosador, el bully, que es Irán. Pero esto ya no es así, señor presidente. Yo ya sé que ha tenido usted que cambiar de avión anoche. Supongo que no ha conseguido dormir mucho, pero veo que sigue usted lleno de energía. Sé que ha organizado usted y va a asistir a varias reuniones bilaterales, pero en cualquier caso quiero darle las gracias por regresar a Davos y muchísimas gracias por venir. Thank you so much. It's highly appreciated. Thank you very much. Thank you, everybody, very much. You have to say you won't use force, but how the other means, you know.